¿Qué pasa en la mente de esa mujer? ¿Cómo ha sido su historia familiar? En un acto a sangre fría, da a luz a la bebé y motivado a que no deseaba hacerse cargo de la misma, decide estrangularla con una prenda de vestir. En el caso del abuso sexual, el 80% de los casos son personas cercanas y con quien se tiene nexo. Un hombre fue detenido por presuntamente abusar de una menor de 13 años y contagiarla de una enfermedad de transmisión sexual. Si el mensaje no les llega de prevención, bueno, será de acción de la justicia con todo el peso de la ley. Localizaron los restos humanos en avanzado estado de descomposición. Una mujer que se encontraba desaparecida fue la muerte de una joven a manos de Detrás de cada niño maltratado por su propia familia hay una historia de horror que no podemos ignorar. Hoy abordaremos casos desgarradores como niños abusados y quemados por quienes deberían protegerlos y otros que han perdido la vida en manos de sus propios padres. Esto es un acto de violencia irracional que está destruyendo la vida de los más pequeños y dejando huellas que quizás sean imborrables. En un incidente escalofriante registrado en una vivienda, una mujer presuntamente asesinó a su hija cuando apenas tenía días de nacida. Según informes policiales, la mujer de 35 años de edad, identificada como Andreina Catherine López Pérez, comenzó a experimentar dolores de parto en su domicilio mientras se encontraba junto a sus hijos mayores. Sin embargo, en un acto a sangre fría, ella decide alejarse de la reunión y opta por encerrarse en una de las habitaciones donde da a luz a la bebé. Y motivado a que no deseaba hacerse cargo de la misma, decide estrangularla con una prenda de vestir. Posteriormente fue llevada a un centro de salud donde fue atendida y al ser interrogada en el hecho, la mujer manifiesta que efectivamente había dado a luz en su casa, pero que había perdido el conocimiento y en ese momento, según ella, es cuando el padre de la bebé entra a la habitación y le quita la vida a la pequeña. Sin embargo, pasaron tan solo horas para que los detectives, luego de realizar las pesquisas, determinaran que esa información que había aportado la mujer inicialmente era falsa y solamente buscaba desviar las investigaciones. Ahora la misma se encuentra tras las rejas y el caso quedó a la disposición del Ministerio Público. Pero otro momento que ha estremecido a toda la comunidad es la detención de una mujer que fue capaz de quemarle parte del rostro y la boca a su propio hijo de 4 años de edad con una cuchara caliente. ¿Qué pasa en la mente de esa mujer? ¿Cómo ha sido su historia familiar? Eso fue un embarazo deseado, fue un embarazo precoz. Estoy bajo efecto de estupefacientes, de sustancias. Entonces hay que ver cuáles son todo el mundo, el universo de situaciones que no se justifica para nada la acción, pero que hace que una persona actúe de esa manera con algo tan cercano y que tendría que proteger, que es como su propio hijo. Se trata de Crisbel de los Ángeles Manzano Martínez, quien justificó la acción porque el niño no le hacía caso y por ello decidió castigarlo de una manera extrema. Todos esos patrones que están muy enraizados culturalmente porque viene de generación, son los que hay que ir abordando para la prevención, para poder actuar a tiempo. El doloroso incidente fue viralizado en redes sociales, generando indignación y repudio en internautas, pero la grabación sirvió como evidencia para la pronta intervención de las autoridades. La misma, en una actitud totalmente trastornada, agredió al niño de esa manera. Lamentablemente el caso tuvo que ser, porque imagínense una madre que haga eso, procesado judicialmente. El menor fue trasladado de inmediato a un centro asistencial donde recibió atención médica especializada y análisis de sus heridas. La justicia ordenó una medida de protección que incluye la colocación del niño en un entorno seguro bajo los cuidados de su abuela paterna, con acompañamiento de evaluación psicológica y medidas de seguimiento. Es alarmante la realidad sobre la violencia intrafamiliar que han sufrido algunos niños en sus hogares, donde se supone que debería ser su mayor lugar de refugio, pero que a la larga se ha convertido en una completa pesadilla. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha realizado 9.136 imputaciones, 7.018 acusaciones y de las mismas personas, 1.216 han sido condenadas. Un ejemplo de ello es la siguiente incriminación.
Una pareja fue detenida por tratos crueles en contra de 2 niñas y un adolescente en Caracas. Ahí puede haber una patología, ahí puede haber un aprendizaje social, porque también fue víctima en cierta medida en su hogar. Tuvo ese modelaje de ver que la pareja se maltrata, se castiga, se humilla, o a ti te castigaron desde muy pequeño y te decían que para que tú seas bueno, para que te portes bien, tienes que cumplir con o tienes que aceptar el tipo de maltrato. Cuando eso se va instalando culturalmente, lo vemos de esa frase que utiliza mucho la gente, es que una nalgada a tiempo evita muchos males. Según lo publicado por el 6CPC a través de sus redes sociales, gracias a las investigaciones de campo y entrevistas, se logró ubicar y detener a Oriana María Solórzano, de 28 años de edad, ya que agredía verbal y físicamente a sus 3 hijas de 8, 12 y 13 años de edad, una acción que realizaba cada vez que discutía con el también detenido Antonio Mayo Sanz, de 29 años de edad, quien es su actual pareja sentimental y padrastro de las víctimas. ¿Cuál es el problema del castigo físico? Que va aumentando en intensidad y en frecuencia, cada vez más y cada vez más fuerte. Y es que precisamente las investigaciones también determinaron que Mayo de igual forma maltrataba a las menores físicamente, utilizando su fuerza y diversos objetos hasta causarles hematomas y heridas abiertas en distintas partes del cuerpo. Un tipo de abuso que deja profundas secuelas emocionales y psicológicas en las víctimas. Si el mensaje no les llega de prevención, bueno, será de acción de la justicia con todo el peso de la ley. En las sesiones anteriores abordamos diferentes tipos de maltrato infantil, como el físico y el emocional, pero ahora es crucial enfocarnos en el abuso sexual infantil. 2 hechos que consternaron a la población. El primer caso se trató del abuso sexual contra un niño de 11 años y el segundo caso de trato cruel a una pequeña de 2 años. Un hombre fue detenido por la Policía Municipal de San Francisco por presuntamente abusar de una menor de 13 años y contagiarla de una enfermedad de transmisión sexual. El sujeto, quien presuntamente cometió estos actos lascivos en contra de la joven, fue identificado como John Jairo Monera Mejía. Funcionarios de la policía de San Francisco detuvieron al individuo luego de encontrarlo gravemente herido y ensangrentado, después de que vecinos intentaran tomar la justicia por sus propias manos y lo lincharan al enterarse del hecho. Las informaciones iniciales todavía no han sido corroboradas, de que venía haciendo estas actividades de que la niña tenía 7 años, ya tiene 13. Sin embargo, eso están en averiguaciones, ya el Ministerio Público es el que está tomando acciones al respecto. Mejía fue trasladado al Hospital Dr. Pedro Iturbe, donde se le diagnosticó traumatismo multisistémico y quedó bajo observación médica. La víctima realizó la denuncia acompañada por su representante, quien corroboró la veracidad de los hechos ejecutados por el profesor de taekwondo de la menor. Tras realizarle a la joven los exámenes médicos legales, las autoridades confirmaron que la misma no solo fue abusada sexualmente, sino que es positivo por VIH. Según el especialista Oscar Misle, el 80% de los casos de abuso sexual infantil son cometidos por personas cercanas y tienen nexos afectivos significativos con el menor. Primero que nada hay que formar para la educación sexual desde los primeros años. ¿Qué significa formar? Saber que su cuerpo, dónde puede ser tocado y dónde no. Diferenciar lo que es una caricia sexual a una caricia afectiva, una demostración de afecto. Hay que enseñarlo. La gente no quiere hablar del tema porque le parece que lo voy a violentar o le voy a generar ideas que no pasan por su cabeza. Pero entonces lo voy dejando desprotegido, porque cuando él está en la escuela o está él solo y llega un familiar a tocarlo, a quererlo acariciar, no lo va a hacer de primera, va a ganarse la confianza primero, el afecto, y después que ha logrado amarrar al niño emocionalmente, entonces es cuando abusa sexualmente. En el estado Miranda, un hombre fue detenido por presuntamente abusar de su sobrina de 7 años de edad. Según información policial, las investigaciones iniciaron luego de que la mamá de la niña formalizara la denuncia ante la sede de Polisucre. La mujer indicó a los funcionarios que su hija se comportaba de manera diferente y eso le parecía raro. Al hablar con ella, le menciona que su tío la había tocado en sus partes íntimas en varias oportunidades en la casa. Los funcionarios del Servicio de Investigación Penal de Polisucre buscaron al sujeto en su lugar de trabajo, donde fue detenido y trasladado a la sede policial, donde permanecerá tras las rejas.
Pero un caso que ha sido polémico en Argentina fue el de la niña Dayana, quien durante 9 años llamó mamá a María de los Ángeles, una mujer a la que no le pesó la culpa tras asesinar a su propia hija, diciendo: le di clonazepam para que se muera. Se han incrementado las solicitudes y los casos de 3 cosas básicas: acoso escolar, violencia intrafamiliar y violencia sexual. Nosotros tenemos servicios de abordaje, de atención a la víctima, unidades de atención a la víctima, en los despachos fiscales de todo el país, en todas las fiscalías superiores, municipales de Venezuela. Casos como estos no están afectando solo a niños en Venezuela, sino también en Latinoamérica. El maltrato infantil y el abuso sexual no son problemas que se puedan ignorar. Cambiar la realidad requiere de conciencia y acción. Si usted sospecha, denuncie. La protección de nuestros niños es responsabilidad de todos. Gracias por acompañarnos y hacer visible esta realidad.